Hola, continuaremos con el curso de programación orientada a objetos para PLCs sobre el estándar IEC 61131-3. Antes de continuar, me ha llegado este libro de Alemania. Me gustaría hacerle mención. Si eso luego lo pongo en los comentarios para el que esté interesado. Es de Stefan Geneken, está hecho en alemán y se traducirá a inglés según las ventas. Espero que os interese y le podáis apoyar. En el índice nos habíamos quedado dentro de clases y objetos. Dije en el último vídeo que ya iba a ser el último. He decidido crear dos nuevos apartados que serán interface versus herencia y otros operadores, que he creído conveniente meterlos dentro de, de la carpeta de clases y objetos. Y hoy veremos interface versus herencia. Interface versus herencia. Herencia. Debemos definir la implementación de la clase base. Las clases heredadas dependen de la clase base. La jerarquía de herencia profunda produce alta dependencia y esto no está bien. Lo que se busca es una baja dependencia y una alta cohesión. La jerarquía de herencia profunda puede complicarse si es necesario cambiar la clase base. La jerarquía de herencia profunda, por regla general, no debería pasar de más de 3 niveles de herencia. Administrar el acceso a datos con especificadores de acceso puede ser más difícil con una gran herencia. La herencia múltiple en una misma clase no es compatible. Interface. La clase base, clase abstracta, no tiene implementación. No hay dependencias entre las clases que implementan la misma interfaz. Se permite la implementación de múltiples interfaces en una misma clase. Las interfaces y la herencia pueden trabajar de la mano, juntas, utilizarse a la vez cogiendo de cada una lo mejor posible. Realizaremos este ejemplo que he hecho su diagrama de clases, en el cual se puede observar dos interfaces, una que se llama iAnalog y otra interface que se llama iRun. Luego hemos creado dos clases, una sería FB nivel sensor y el otro FB VFD. FB nivel sensor implementa la interfaz iAnalog y en cambio la clase FB VFD implementa tanto la interface iAnalog como la interface iRun. Y luego tenemos otros dos FBs, uno de ellos es el FB Ultrasonic Sensor, que hereda del FB nivel sensor. Y en cambio, la clase, el FB PUM, hereda de FB VFD. Entonces, FB Ultrasonic Sensor tiene todos los métodos y atributos, propiedades de FB nivel sensor y además implementa un método que se llama Scale. FB PUM, al heredar de FB VFD, hereda todos los métodos y propiedades y, y además tiene un nuevo método FB PUM que se llama Scale. Este es el ejemplo que veremos hoy. He puesto aquí los links de interface versus herencia. Si queréis los abrimos en un momento. Uno sería este, en el cual explica la alta cohesión y bajo acoplamiento en diseño de software. Estaría bien que os lo leéis.
para entender qué es el bajo acoplamiento y la alta cohesión. También he puesto este otro link de LinkedIn en el cual se explica la programación orientada a objetos en programación de PLC con TwinCAD usando herencia o interface. Y este último link de Stefan Geneken, tenéis la composición de objetos con la ayuda de interface. Y en el último link al vídeo pondré la referencia a este vídeo que ya será el número 15 de interface versus referencia. Pasamos a abrir TwinCAD, ya sería la carpeta número 15 de interface versus referencia, en el cual he creado los diagramas de clase para que se vean, la interface y analog, la interface y run y las 4 clases. Y aquí podríamos ver la interface versus la herencia e intentar coger lo mejor de ambos mundos, de combinar la interface con la herencia. Y analog está formado por la propiedad, vamos a abrirlo aquí para que no perderlo de vista, aquí. Y analog está formado por la propiedad analog signal, que devuelve un entero. También tenemos la propiedad scale analog y el método scale. Dentro de la propiedad analog signal tenemos su get y su set. Y dentro de la propiedad scaled analog también tenemos su get y su set. Y el método scale, que devuelve un bool. La interface y run está formado por la propiedad coil, que tiene su get y su set, y dos métodos, el método start y el método stop. FB nivel sensor. FB nivel sensor implementa la interface y analog. Hemos creado estas tres variables entre var y envar, que serían max value, scaled analog y analog signal. La propiedad analog signal su get sería analog signal es igual a guión bajo analog signal, y el set, lo contrario, sería igual a guión bajo analog signal es igual a analog signal. Max value, pues sería más de lo mismo, max value sería igual a guión bajo max value, y el set guión bajo max value igual a max value. El método scale hemos puesto que scaled analog le vamos a devolver la multiplicación de analog signal multiplicado por max value dividido entre 1000. Y por último, la propiedad scaled analog de la clase FB nivel sensor, su get sería scaled analog igual a guión bajo scaled analog. Y el set sería guión bajo scaled analog igual a scaled analog. Esa sería la clase FB nivel sensor. Vamos a ver ahora la clase FB VFD.
la clase FB VFD implementa en la interface iAnalog y también la interface iRun. Hemos creado estas variables entre var y en var, que serían la coil, una booleana, y dos enteros que serían guión bajo analog signal y guión bajo scalet analog. La propiedad analog signal, su get, sería analog signal igual a guión bajo analog signal. El set sería lo contrario, guión bajo analog signal igual a analog signal. La propiedad coil tiene su get y su set. El get de coil, de la propiedad coil, sería coil es igual a guión bajo coil. Y el set sería guión bajo coil es igual a coil. El método scale sería scalet analog igual a analog signal multiplicado por 200. La propiedad scalet analog sería igual a scalet analog igual a guión bajo scalet analog. Y el set, lo contrario, sería guión bajo scalet analog igual a scalet analog. El método star, cogeríamos la variable coil y la ponemos a true. Y stop para el VFD sería coil igual a false. Con esto ya hemos visto las dos clases que implementan las interface y ahora pasaríamos a ver la clase FB Ultrasonic Sensor. El FB Ultrasonic Sensor hereda, es una extensión del FB Nivel Sensor. El Ultrasonic Sensor hereda todos los métodos y propiedades de FB Nivel Sensor y le añadimos un nuevo método que se llama scale. Sobreescribimos como FB Nivel Sensor ya tiene el método scale y FB Ultrasonic Sensor hereda de FB Nivel Sensor, y al añadir el método scale otra vez, lo que hacemos es sobreescribir el método scale en Ultrasonic Sensor con respecto al FB Nivel Sensor a su método scale. Sobreescribimos en FB Ultrasonic Sensor el método scale. Y ahora aquí será otra cosa. Scalet analog es igual a analog signal multiplicado por max value y en vez de dividirlo por 1000 lo hemos dividido por 2000. Aquí lo teníamos. Este era el método de scale para FB nivel sensor y en Ultrasonic Sensor lo hemos sobrescrito con una fórmula diferente. En vez de dividir entre 1000 sería dividido entre 2000. Es una sobrescritura de un método heredado. Y el último, el FB PUM, hereda gracias a la palabra extends de el FB VFD. El FB PUM sería la clase hija y esta sería la clase padre. FB PUM, hemos añadido el método scale, lo hemos sobrescrito y aquí sería scalet analog igual a analog signal multiplicado por 100. Y ahora en el PRG, en la POU 15,
de interface versus herencia. Hemos creado todas estas variables. Hemos creado esta variable que es un objeto y esta sería su clase, fb nivel sensor. Hemos creado la variable n nivel analog sensor, un entero inicializado a 8000, la variable n scale nivel sensor, entero, n sensor nivel max value de tipo entero. Para ultrasonidos hemos creado FB Ultrasonic, que es del FB Ultrasonic Sensor. Hemos creado la variable n Analog Sensor, un entero inicializado a 8000, n Scaled Sensor, variable tipo entera, n Sensor Max Value, otra variable entera. Para el variador de frecuencia hemos creado el FB VFD1, que es de FB-VFD, la variable booleana bcoil1, la variable nFrec1, un entero inicializado a 25, la variable nFrecout1 de tipo entero, la variable bstar VFD1 de tipo bool, y para PUM hemos creado el FB PUM1 del FB PUM. Hemos creado la variable binaria bcoil PUM1, la variable nFrec-InPUM1 de tipo entero inicializada a 25 y la variable nFrecout PUM1 de tipo entero y por último la variable bstar PUM1 de tipo bool. Y aquí hemos realizado un ejemplo de aplicativo. Para nivel sensor accedemos a la propiedad FB nivel sensor analog signal gracias a su set y le pasamos el valor n nivel analog sensor a la propiedad analog signal. A FB nivel sensor.maxValue, a la propiedad maxValue, le pasamos el valor 6 externamente, gracias a que maxValue tiene maxValue de FB nivel sensor, es de aquí, de FB nivel sensor, maxValue, gracias a su set, le pasaríamos a la variable analog signal interna dentro a esta variable analog signal. Le vamos a pasar el valor 6. Luego leeremos la propiedad de FB nivel sensor scalec analog y lo pasaremos a la variable n scalec nivel sensor. Llamaremos dentro del objeto FB nivel sensor a su método scale para que realice las operaciones del método scale. Para ultrasonidos hereda de FB nivel sensor, con lo cual tenemos accesibles los métodos y propiedades de FB nivel sensor para el FB Ultrasonic Sensor, con lo cual hemos puesto lo mismo que lo anterior, pero para ultrasonidos, y llamamos al FB Ultrasonic Sensor al método scale, que era el método que hemos sobrescrito que se heredaba de nivel sensor, el FB Ultrasonic. Ahora vemos el variador de frecuencia, tiene una propiedad que es analog signal
la cual le pasaremos el valor nFrec1, accederemos a la propiedad coil y lo pasaremos a la variable bcoil1. En bcoil1 tendremos como está la variable coil, gracias a la propiedad coil. También leeremos del FB-VFD1 la propiedad scaletAnalog y lo pasaremos, lo transferiremos, lo igualaremos a la variable nFrec-out1. Y para el FB-VFD1 llamaremos al método scale para que realice las operaciones de escalado. Luego tenemos una variable que es b star vfd1. Si está 1, llamaremos al método star de fb vfd1 y si no, llamaremos al método stop. Este sería el ejemplo para el variador de frecuencia y para la bomba, para la PUM hereda del variador de frecuencia, con lo cual tenemos los mismos métodos y propiedades y hacemos lo mismo que hemos hecho para el variador de frecuencia, pero aquí para la bomba. Le pasamos a analog signal el valor de nFrec in PUM, leemos cómo se encuentra la variable, la propiedad de coil, si está 1 a 0, pasamos nFrec out PUM 1 será igual a leer la propiedad scaletAnalog y llamamos al método de la bomba .scale y realizamos lo mismo para el variador de frecuencia, pero para la bomba. Si está la variable b star PUM1, llamaremos al método star y si no, llamaremos al método stop. Lo vamos a transferir para que lo veáis en online. Vale. Aquí sería 8000. 8000 para analog signal small value 6 y la scale analog para el nivel sensor que sería analog signal por max value, serían 8000 por 6, 48.000 dividido entre 1000, 48. En cambio, para ultrasonidos, analog sensor tiene el valor 8000, 8 por 6, 48.000, y en vez de dividido entre 1000 sería dividido entre 2000, 24. La frecuencia aquí para el variador de frecuencia le damos el valor 25 al analog signal, la coil está en false, la escaleta analog en este caso sería para el variador de frecuencia, la scalet, para el variador de frecuencia sería multiplicar por 200. Aquí 5000. Si le damos al bit B star VFD1, obtenemos que la B coil está a 1. Se ejecuta el método star. Si quitamos la variable B star VFD1, llamamos al método stop, el cual pone la variable coil a 0 y lo obtenemos en B coil a 1. Para la bomba lo mismo,
le pasamos el valor de frecuencia a 25, pero la bomba, la PUM, el método Scale, es por 100. Serían 25 por 100, 2500. Sería el valor de la bomba. Llamando al método Scale, lo obtenemos en Scalet Analog, 2500, 25 por 100. Si ejecutamos la variable b star pum1, se pone la coil de la bomba, se pone a 1, lo obtenemos en bcoil pum1 a true, es gracias a llamar al método star, y si quitamos la variable b star pum1, coil a 0. Y esto sería todo por este vídeo. Aquí hemos visto la diferencia entre utilizar interface versus herencia, y hemos visto que podemos juntar lo mejor de cada uno, aunarlo, para intentar coger lo mejor de los dos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, si me podéis dar un like para animarme y continuar con este curso. También si os podéis suscribir para que os lleguen nuevos vídeos. Gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao y hasta la próxima.